Vamos a dar entonces inicio, si no hay ninguna duda, vamos a comenzar. Acá hay un micrófono inalámbrico también, entonces cualquier cosa, en cualquier momento yo les puedo pedir de que alguien intervenga, de que me lea algún artículo, porque la idea es que intercambiemos opiniones aquí y que participemos todos. Vamos a trabajar por la Convención de los Derechos del Niño, vamos a trabajar con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a trabajar con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo menos para el módulo o para la clase del día de hoy. Definición y objetivos desarrollados en la Ley Orgánica de Protección en relación al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El artículo 158 me establece que los consejos de protección pues, son entes administrativos que forman parte del sistema rector nacional, que tienen la competencia de velar por los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes cuando exista violación efectiva de los derechos o cuando exista una posible o inminente amenaza de violación de los derechos y garantías de la infancia y de la adolescencia. Es decir, que ellos actúan desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista reactivo. Es decir, si hay una inminente amenaza de violación de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, ellos tienen competencia para actuar o que efectivamente haya una efectiva violación de esos derechos y garantías. Ellos tienen esta competencia, y la competencia está atribuida también, para diferenciarla, como ya lo vimos anteriormente, de los consejos municipales de derechos, es porque ellos conocen de los niños, niñas y adolescentes cuando son uno o varios niños, niñas o adolescentes individualmente considerados. Es decir, que lo que se establece, la diferenciación que ya lo vimos con los derechos colectivos difusos. Los derechos colectivos difusos son protegidos por los consejos municipales de derechos, pero los derechos individuales son protegidos por el Consejo de Protección. Esto no quiere decir que el ámbito de competencia del Consejo de Protección es cuando se le viola el derecho a un solo niño. No, se le puede violar los derechos a varios niños, pero que cuantificablemente están determinados. Es decir, hay 3, hay 5, hay 10 niños que se le están violando los derechos o hay una inminente violación de sus derechos y garantías. El Consejo de Protección tiene la plena facultad para actuar allí, porque son las atribuciones que tiene establecidas en el 160 de la norma, lo establece así, el 158 y el 159 de esta ley. Siguiente plano. Características del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Las características se desprenden de la misma definición, los mismos objetivos establecidos en el 158 y de lo desarrollado en el 159 de la ley. Primero, órgano administrativo adscrito a la alcaldía. Seguimos insistiendo que es un órgano administrativo porque no es un órgano judicial. Ellos resuelven sus asuntos en sede administrativa. Están adscritos a la alcaldía. Cuando se establece que están adscritos a la alcaldía, pues por simple lógica se establece que no existen consejos de protección estadales, porque todas las alcaldías, desde el punto de vista de la estructura del Estado, pues son los que pertenecen a los municipios. El alcalde es representante en cada municipio, así como los gobernadores en los estados. Entonces, es un ente administrativo adscrito a cada alcaldía. Son creados por ordenanzas emanadas de las cámaras municipales, donde efectivamente autorizan la creación de un Consejo de Protección de Niños y Adolescentes. Esto es una obligación legal que tienen todas las alcaldías de, a través de sus ordenanzas emanadas de las cámaras municipales, de ordenar la creación de los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes y establecer cuál va a ser el funcionamiento de estos consejos de protección, todo lo que es la parte administrativa de funcionamiento del consejo. Es decir, cuál va a ser el horario de trabajo, cómo va a ser la rotación de las guardias, toda la parte administrativa para la creación y el funcionamiento de los consejos de protección. Autoridad del Poder Público. ¿Por qué es una autoridad del Poder Público? Porque efectivamente, con ocasión de la transferencia de competencia establecida en el 184 constitucional, se le establecen estas atribuciones y estos ámbitos de competencia al Consejo de Protección, y ellos tienen la facultad de emitir decisiones a través de las medidas de protección dictadas por estos consejos, y las medidas de protección dictadas y las decisiones tomadas son de obligatorio cumplimiento. Hay algunas decisiones que simplemente están referidas a realizar algún trámite administrativo ante otro ente para complementar las medidas de protección que ellos dictan,
Pero cuando ellos dictan una medida de protección, pues todos los demás entes deben colaborar a los efectos de que se cumpla esta medida de protección, porque se supone de que la medida de protección que está dictando el Consejo es para proteger los derechos y garantías de un niño y adolescente. Entonces todos debemos colaborar, incluso ellos pueden girar instrucciones a los servicios de seguridad del Estado incluso para ejecutar las medidas de protección que dicten e incluso ordenar que se ejecuten, para que ellos colaboren en la ejecución de las medidas, pueden colaborar en la ejecución de las medidas, pero que sean otros entes que también ejecuten sus medidas. Hasta el punto también que se establece que el incumplimiento de las decisiones o de las medidas de protección dictadas por los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, pues tienen ese rango de autoridad que hasta están desarrollados en el artículo 270 de la LOGNA, que se puede incurrir en desacato a la autoridad. Desacato que lógicamente se debe denunciar ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público apertura y sustancia la expediente. Entonces el desacato no es solo por una decisión dictada en un tribunal de protección, sino la apertura de un procedimiento de desacato está establecido también por el incumplimiento o inejecución de una medida de protección dictada por el Consejo de Protección. Ejercer el poder público por mandato de la sociedad. Como lo vimos en la clase anterior, el mismo artículo 158 establece que el Consejo de Protección es un ente administrativo, lo cual actúa por mandato de la sociedad. ¿Por qué actúa por mandato de la sociedad? Porque es la sociedad o la comunidad la que delega a los consejeros de protección las funciones. Está relacionado con el nombramiento de los consejeros de protección. El nombramiento de los consejeros de protección se realiza en la Asamblea de Ciudadanos, donde se establece quiénes pueden ser consejeros, lógicamente que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. El procedimiento, el cual, luego de esta Asamblea de Ciudadanos, aun cuando en la práctica se desvirtúa, pero desde el punto de vista legal, el nombramiento debe hacerse por Asamblea de Ciudadanos, cuyo procedimiento se canaliza a través de los consejos municipales de derecho. Incluso no solo para realizar el procedimiento de elección, selección y el concurso, presentar una prueba de suficiencia con conocimiento en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, sino que los integrantes del Consejo Municipal de Derechos que participan en la selección y elección de los consejeros de protección, pues también son designados por la sociedad, porque resulta que dentro de la Junta Directiva de los Consejos Municipales de Derecho está el presidente, la Junta de los Consejos Municipales está el presidente de la Junta Directiva, están 4 miembros nombrados por el alcalde y existen 3 miembros nombrados por los consejos comunales. Entonces, hasta para el proceso de selección y las personas que lo seleccionan son en representación de los consejos comunales, son en representación de la Asamblea de Ciudadanos, son en representación de la sociedad. Y es esta, la sociedad, la que delega su competencia a los consejeros de protección a los efectos de cumplir y ejecutar las atribuciones establecidas en el 160 de la Ley Orgánica de Protección. Órgano administrativo con autonomía en el ejercicio de las atribuciones previstas en la ley y demás normas del ordenamiento jurídico. Artículo 158 in fine y 159 único aparte de la Ley Orgánica de Protección, excepción del artículo 33.2. Vamos a desarrollar esta atribución, esta característica. Plena autonomía en las decisiones relativas al ejercicio de sus atribuciones con fundamento en su conciencia, la justicia y la ley. Establece la normativa de la Ley Orgánica de Protección en relación a los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, que los consejeros de protección, en primer lugar, que el Consejo de Protección está escrito dentro de la estructura organizativa de las alcaldías. Funcionalmente está escrito la alcaldía al momento que a través de la Cámara Municipal que se establece la creación y que se ejecuta de los consejos municipales, pues deben incluir en los proyectos de presupuesto de todos los años el funcionamiento para que puedan funcionar correctamente los consejos de protección. Toda su estructura, entonces, desde el punto de vista administrativo, funcional, presupuestario, orgánico, están adscritos a la alcaldía de cada municipio. Y establece también la misma normativa que los consejeros de protección son funcionarios de carrera adscritos a cada una de estas alcaldías, funcionarios de carrera municipales. Que estos funcionarios de carrera se van a regir por lo que regule la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por el reglamento que se dicte de la Ley Orgánica de Protección, reglamento que no se ha dictado, y
por aquello que no esté regulado por esta normativa especial, se van a regir por la ley del Estatuto de la Función Pública. Desde el punto de vista del derecho funcionarial, las leyes aplicables a los funcionarios públicos, mientras no exista una ley de carrera administrativa municipal, porque legalmente se establece de que en cada alcaldía, a través de las cámaras municipales, se pueden promulgar leyes de carrera administrativa municipal. Por lo general, ningún municipio lo hace, entonces en su defecto se sigue rigiendo por la ley del Estatuto de la Función Pública, se rigen también por el reglamento general de la ley de carrera administrativa. La ley del Estatuto de la Función Pública derogó la ley de carrera administrativa, pero no obstante seguimos aplicando el reglamento general de la ley de carrera administrativa. Entonces el estatuto o el régimen funcionarial lo tenemos establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo tenemos establecido por la ley del estatuto y lo tenemos establecido por el reglamento general de la ley de carrera administrativa, aplicando lógicamente las disposiciones desarrolladas en la ley especial, en este caso en la LOGNA.